Comienza la entrevista aquí en Canal 5. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de economía, de los grandes números, sí, los grandes números del país, pero también de los números del bolsillo, de cada uno, si se quiere. Vamos a ver a qué tema le presta más atención a usted. Este es nuestro invitado. Raúl Javier de Aedo Mas de Ayala es economista. Nació en Montevideo el 28 de diciembre de 1961, hijo de Acacia Mas de Ayala y Raúl de Aedo Terra. Está casado con Cecilia y tienen 6 hijos. Cursó primaria y secundaria en el Colegio Estela Maris y estudios preuniversitarios en el Colegio del Sagrado Corazón. Estudió economía en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, graduándose en 1986. Trabajó en la sección Economía del semanario Búsqueda y fue columnista de Radio Sarandí y El Espectador, de las revistas 3 y 100% y de los diarios El Observador y El País. Se desempeñó como subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas en 1991 y director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto entre 1993 y 1995. También asesoró al directorio del Banco Comercial, fue consultor del BID y es académico de la Academia Nacional de Economía. Actualmente se desempeña como docente en varias universidades. Apoyó a Jorge Larrañaga en las elecciones internas del año 2009 y fue senador suplente de Alianza Nacional. En las elecciones departamentales de 2010 fue candidato a la Intendencia de Montevideo por ese sector. En las últimas elecciones adhirió al Partido de la Gente como asesor en temas económicos de Edgardo Novick. Javier de Aedo es futbolero e hincha de Peñarol. No le gustaba el fútbol que practicaba la selección cuando era dirigida por Óscar Tabares y fue con sus 6 hijos a ver la final de la Copa Libertadores de América en 2011. Cuenta que sus hijos le agradecen haberlos hecho fanáticos de la religión carbonera. ¿Cómo anda? Bienvenido. Es un gusto estar con ustedes, la verdad que muy detallada la presentación. 2 correcciones. A ver. Una, bueno, yo soy profesor de una sola universidad en este momento y de hecho antes también era de una, porque las universidades hoy día tienen, salvo para profesores que tengan larga data en ellas, la exclusividad, ¿verdad? Y yo estoy desde abril del año pasado en la Universidad Católica. Bien. Y la otra corrección es que en esa final en San Pablo en 2011 fui con 5 de mis hijos. El sexto era muy chiquito todavía y no daba para ir en un viaje de esos, ¿no? Que tiene sus riesgos también en los estadios desconocidos. Bueno, está la esperanza que se haga de Nacional, entonces todavía. No, es el más fanático de todos. Es el más fanático de todos. Está muy bien. Dedo, vamos a hablar de economía. Vio que estaba viendo que trajo el libro que escribió ahora, Economía para Matías. Bueno, Matías justamente es él, el menor de todos. El hijo más pequeño. El menor de ¿Qué todos. edad tiene ahora Matías? Tiene 14 y yo escribí este libro. Estará en tercero liceo, más o menos. Tercero liceo. Tercero liceo, exactamente. Y entonces, justamente, la idea era escribir algo apto para todo público. A mí me gusta mucho tratar de llegar a la gente que no es economista y que me entienda. Sí. Y yo siempre digo que la satisfacción más grande que recibo en mi profesión es cuando doy una conferencia en algún lado y alguien se me acerca después y me dice, mire, le agradezco mucho, le entendí todo. Eso es lo mejor que me pueden decir, porque quiere decir que cumplí la misión. Hablar para nosotros mismos, para los economistas. Los periodistas tenemos que leer ese tipo de libros también, ¿eh? Mirá que nos viene bárbaro. Sí, bueno, por eso yo lo dediqué, en realidad la dedicatoria del libro es para Matías, para todos los Matías y también para sus padres. Y de hecho me ha pasado desde que hace 2 martes hicimos el lanzamiento, que tanto a nivel de gente que uno conoce, relaciones sociales, como a través de las redes sociales, muchísima gente dijo lo mismo, lo compré para mis hijos pero lo voy a leer yo. Claro. Bueno, y esa es la idea, porque de algún modo falta esa formación en temas económicos y eso es construir ciudadanía de algún modo también. Porque en la medida que los ciudadanos estén más informados y tengan conocimiento de estas cosas, cuando se discuten políticas públicas, pueden razonar y formar. ¿no? Claro, ahora viene la rendición de cuentas. ¿Qué le parece? Para mucha gente, ¿qué es la rendición de cuentas? Y todo el tiempo hablamos de inflación. Y bueno, entonces entender un poco más estas cosas para tener mejor manejo de sus propios números, de uno mismo. Me suben el salario, uy, qué suerte. Bueno, pero no te lo subieron, es para inflación que perdiste, no es una ganancia neta. Y cosas por el estilo. Eso ¿verdad? está todo explicado. Exactamente. Bárbaro. Empezamos hablando de un poco de cómo, primero una lectura de cómo está viendo usted la marcha de la economía del país, pero también sin olvidar la coyuntura, ¿no? de pandemia que estamos saliendo ahora y
terminando la pandemia empieza una guerra que también impacta, por lo menos en el precio del petróleo. No estamos hablando acá de las vidas humanas que se pierden allá y todo lo demás. Estamos hablando del impacto en la economía de Uruguay. Es increíble, si hace unos años nos decían que en esta década del siglo XXI íbamos a tener una pandemia después de 100 años y una guerra en Europa después de 70, hubiéramos dicho, no, ¿qué tomaste? No es creíble. Y estamos en eso. Y la pandemia da la impresión de que ha cesado, aunque nunca se sabe si no viene una ola nueva, una historia en algún lugar como China o algo así. Pero la guerra no se sabe para dónde va a desarrollarse, si va a quedar geográficamente circunscrita donde está o si va a alcanzar a otras zonas de Europa. O sea, son dos elementos que hay que considerar a la hora de leer la coyuntura económica. Son dos elementos que condicionan evidentemente la gestión de los gobiernos en todo el mundo y bueno, se puede tomar quizá como un atenuante de que las cosas no se hayan hecho tan rápido o tan bien, pero bueno, en el caso de nuestro país yo tengo una sensación de que el balance fue satisfactorio. Si uno compara, quizás empezó tarde con la vacunación, sí, en marzo del año pasado. Otros países como Chile habían empezado bastante antes. Uruguay quizás se durmió un poquito en empezar la vacunación, pero cuando empezó la vacunación lo hicimos con la pendiente más empinada del mundo. Fue el país que vacunó más rápido y la carrera contra la pandemia la ganó por goleada. En ese sentido el balance es positivo y la economía, bueno, la estrategia fue cerrar lo menos posible. El otro extremo lo tenemos acá al lado, en Argentina, que se cerró muchísimo y la pobreza... No le fue bien tampoco. Bueno, la pobreza ya arrancó en el 30 y está en el 50. Aquí arrancó en el 8 y terminó en el 11. Son puntos de partida distintos, pero también desarrollos distintos. Era previsible que aumentara la pobreza en todos los escenarios, sí, digamos. Con pandemia sin dudas, porque la pandemia implicó el cierre de la actividad económica durante un tiempo determinado, para algunos sectores mucho más que para otros. Turismo, por decir el caso más notorio, construcción en el otro extremo. El Frente Amplio dice que ahí por eso mismo se debió haber puesto más recursos para ayudar a los más vulnerables. Bueno, ese es otro tema y es opinable, pero en todo caso lo que sí hubo fue un cierre deliberado, es decir, muchas veces un país recibe un shock del exterior negativo, en fin, acá los gobiernos bajaron la palanca. Entonces decidieron cerrar la actividad económica y bueno, y eso implicó que muchas personas perdieron ingresos. Y como la pobreza se mide en función de los ingresos, no es la mejor forma, pero es la más habitual y la más fácil de hacer. Lo mejor es hacerlo multidimensional, por otro tipo de características socioeconómicas del hogar. Pero lo que usted decía, lo del Frente Amplio que dice, bueno, justamente por eso debió volcarse más. Y bueno, siempre es mejor más que menos, pero también más que menos implica costos que si uno modera con cuidado, después no los tiene. Yo siempre digo que tenemos como ministra de Economía y Finanzas una persona que tenía muchos años de experiencia en la gestión de la deuda pública y sabe perfectamente bien lo que muchos economistas sabemos, y es que la deuda no es un tema de hoy para mañana, es un tema intertemporal. Quien asume una deuda hoy a 20 años, a 25, a 15, a 30, algún día hay que pagarla. Y al vencer la deuda se tiene que renovar a la nueva tasa que esté vigente en ese momento. Y si yo tengo muchos vencimientos y ahora estamos en un proceso de subida de tasas... ¿Ahora estamos con un problema de deuda en Uruguay? No tenemos un problema de deuda, pero sí tenemos las tasas de interés que están subiendo y cada deuda que venza se va a tener que renovar a un costo mayor. Entonces, si en tiempos de... En fin, de que el mundo decía, bueno, hay que endeudarse. Bueno, algunos tenían más espaldas que otros. No podemos comparar nuestra espalda con la de un país desarrollado. También yo lo que siempre decía cuando la pandemia es, había países que quizá no tenían necesidad de gastar tanto porque habían partido mejor. Yo a veces, la otra vez lo hablaba con Daniel Olesker, que tenemos una relación muy cordial, le decía, pero ustedes, cuando el gobierno habla de la herencia, ustedes tendrían que decirles que también hay una herencia positiva que ellos recibieron, que es las políticas sociales y la política de salud pública. Y gracias a eso es que quizá hubo que gastar menos en economía. Es decir, yo le decía, no, ustedes piden que se gaste más en economía, pero al decir eso no están reconociendo las cosas buenas que dejaron, por las cuales hay que gastar menos precisamente. Diego, ¿cuánto da para usted o para los privados en particular la
proyección de crecimiento de la economía para este año? Este año la economía va a estar creciendo casi 5%, pero hay que hacer una aclaración Es más de lo que técnica. dice el gobierno. No, el gobierno lo que pasa es que lo último que dijo fue en enero, Sí. 3,8, y después hubo la revisión de los datos del año pasado, y ahora tenemos los datos del primer trimestre. Ahora en la rendición de cuentas van a ajustar ese dato. Yo creo que va a estar cerca del 5, pero hay que hacer una precisión técnica A ver. que no es fácil de hacer en televisión. Cuando uno dice que el producto de este año crece un 5 respecto al año pasado, es comparando el promedio del año pasado con el promedio de este año. Pero resulta que el año pasado se terminó muy arriba, porque creció a lo largo del año. Entonces se da lo que llamamos el arrastre estadístico. Claro. Ese arrastre estadístico es lo que hereda el nuevo año del viejo. Si este año no hubiera habido ningún crecimiento, ya crecíamos 3,6. Pero no era por este año, era por el año pasado. Bien. Entonces, ese 5 es indudable, pero es engañoso en ese sentido. No es un crecimiento a lo largo del año. El crecimiento a lo largo del año va a ser muy bajo, 1 y poco, 2 como mucho. La gran parte del crecimiento que se informa este año Viene de es arrastre del año pasado. Quedó claro. Y la inflación, que siempre cuesta meterla allí en el rango meta, ¿qué habría que hacer para bajar la inflación en definitiva? A ver, en los últimos 180 meses, hay 180 datos de inflación, 12 meses, no, el último mes que fue 9,37. Bueno, de los últimos 180, solo el 15% de las veces entró la pelota en el arco, es decir, dentro del rango. El 60 y pico % de las veces quedó entre 7 y 9, y más de un 20% de las veces arriba del 9. Es decir, realmente la inflación no es una de nuestras virtudes. O sea, todo lo que se hace, porque todos los gobiernos hacen esfuerzos para bajarla, sin embargo... Es que no los hacen en realidad. Yo creo que a veces A se ver. dicen que se hacen, pero no se hacen porque o se hacen equivocadamente y parcialmente. Se cree que luchar contra la inflación es subir la tasa de interés solamente. Y esa es una condición quizá necesaria, pero no suficiente. Porque hay otras políticas del gobierno que no son del Banco Central, que también son importantes. Cuando a los economistas, a los empresarios o los inversores con sus decisiones de inversión en pesos o en dólares manifiestan de algún modo cuáles son sus expectativas, no solamente están viendo lo que hace el Banco Central, piensan también en la política fiscal a mediano y largo plazo, si esta reducción del déficit es permanente o transitoria y se va a revertir. Piensan también en la política salarial y la indexación. La indexación es como un gran paracaídas que hace que los precios bajen más despacio, porque es un mecanismo institucional que construye la economía como presunto remedio para el mal que se llama inflación, pero termina siendo un mal en sí mismo, porque esa indexación perpetúa cuando se dan aumentos de salarios, por ejemplo, en sectores de la economía doméstica, enseñanza, salud, bueno, los alquileres que se reajustan también por inflación pasada, un montón de rubros de sectores de precios. Bueno, esos sectores tienen un aumento de costos, lo trasladan a precios. Entonces, en la Pero ¿y medida... estas medidas que tomó el gobierno? Porque hubo aumentos también de salarios para Sí. público por lo menos, Sí. jubilaciones también se adelantaron, Claro, ajustes. ¿qué pasó ahí? El IVA en el asado, estoy pensando algunos, ¿no? Sí, El sí. Banco Central tocó su tasa también. Bueno, hay de todo ahí, ¿no? ¿Pero alcanza eso o, no? ¿O usted dice que no? No, lo que pasa es que ahí hay cosas diversas. Bajar el precio del asado no baja la inflación. Bajar el precio del asado, en todo caso, incide en el índice de precios transitoriamente por el tiempo que está bajado el precio. Pero eso no es inflación o no inflación. Lo del aumento de salario fue lo contrario. Fue justamente para compensar el hecho de que la inflación se estaba desviando respecto a lo que inicialmente el gobierno planeaba para este año. Sí, había pérdida de salarios también, ¿no? Sí, había Con pérdida de promesas salarios. políticas de Ese es el mantenerlo, tema. subirlo. Exacto. Ahí claramente los salarios públicos en enero subieron un 7 y el gobierno dio un 2 más con vigencia 1 de julio, aunque lo anunció en abril, con lo cual llega a 9 y con eso piensa ganarle a la inflación del año, que la estima en 8,5. Las jubilaciones habían subido en enero un 6,2, se le dio 3 puntos más, 9,2. Va ganando oxígeno el gobierno, si se quiere, ¿no? Claro, había una promesa que en materia política es relevante. Cuando los gobiernos hacen promesas, bueno,
se supone que su voluntad es cumplirlas, ¿no? Porque por eso lo juzgan después. Claro. Y bueno, la promesa era, este año deja de bajar el salario real y empieza a subir. Después que el gobierno anunció algunas medidas, estas que estamos hablando, se le consultó al presidente de la República porque muchos economistas salieron a decir esto no es lo suficiente. Y esto respondía el presidente Lacalle Pou. Obviamente no voy a discutir con analistas porque son analistas, nosotros somos gobernantes. Ellos analizan lo que hacemos o dejamos hacer. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Y lo que está pasando en nuestro país, por varias razones, pero sobre todo la inflación mundial que está recibiendo todos los países, es que el poder adquisitivo no es el mismo. Ustedes se acuerdan, si no hacemos memoria, de que durante la campaña electoral los analistas, casi todos, decían que era imposible manejar la situación económica que heredábamos del Frente Amplio sin poner impuestos, que era imposible. Bueno, nos agarró la pandemia, nos agarra la guerra, en el resto del mundo hay aumentos de impuestos en muchos países y nosotros seguimos sin aumentar los impuestos. Por eso yo entiendo los análisis, a nosotros nos toca la realidad. Le dio un palo ahí el presidente, me parece, ¿no? ¿Cómo lo tomó usted? Yo comparto plenamente lo que dice el presidente. Yo he sido gobernante y analista y conozco perfectamente los dos roles. Y son roles muy distintos, ambos valiosos. Normalmente los gobernantes se molestan con los analistas. De hecho, a mí me pasó cuando era gobernante y también con las críticas periodísticas, pero es la razón de ser del cargo, de la posición de cada uno. Así que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Respecto al otro tema, hablo por mí, no por mis colegas. Yo durante la campaña electoral, las veces que me refería al tema, y tengo columnas escritas, siempre sostuve que era imposible llegar a la meta fiscal, que la meta fiscal es el 2,5% del producto, sin subir impuestos. Hasta ahora no se subieron los impuestos, pero tampoco se llegó a la meta fiscal. Pero está bajando el déficit fiscal. Sí, sí, está bajando y es muy bueno. Digo, del 5,5 creo que está en 4,3 ahora. Es encomiable, está abajo del 4, no lo voy a discutir. Lo que yo quiero decir es que la promesa esa la vamos a evaluar cuando termine el gobierno. Hasta ahora no subió los impuestos, pero todavía no se llegó a la meta. ¿No cree que se vaya a llegar en el final de gobierno? Yo lo que sostenía es la hipótesis de tener que bajar el déficit de una sola vez. En la campaña se decía que iba a bajar el gasto en 1.000 millones, no bajó el gasto en 1.000 millones, ni mucho menos, y por lo tanto el escenario que yo manejé no es el escenario en el cual se movió el gobierno. Pero en todo caso, yo renuevo la apuesta, si quiere el presidente, y digo, en este periodo no se va a cumplir lo que el presidente dijo. Podrán no subir los impuestos, pero no va a cumplir la meta fiscal. Y de hecho estamos viendo en estos días que hay señales de deterioro fiscal notorio. En estos días el presidente y el ministro de Transporte están diciendo que va a ser un año récord de inversiones. Hasta el mes de abril no lo es. Hasta el mes de abril la inversión pública sigue bajando. Pero es claro que hay una voluntad política. Pero creo que es de la rendición de cuentas para adelante. Bueno, entonces ya no va a ser este año porque la rendición de cuentas rige para el año que viene. Así que ya para este año no es. Pero en todo caso yo confío en que van a subir la inversión pública, que le creo. Y también sé que van a subir los salarios públicos y las jubilaciones. Entonces, y que hay hoy una reunión en presidencia con los legisladores del Partido Nacional y de los otros partidos de la coalición, donde salieron a anunciar que iban a dar a esto y a lo demás allá. Hay un tironeo allí. Por supuesto, reconozco los tironeos que vienen desde la economía política. Yo estuve en un gobierno y sé lo que es eso y sé lo que es un proceso presupuestario. Pero si mejoró la economía, ¿no hay que aflojar un poco la soga? El tema es si mejoró lo suficiente como para generar recursos. Y de hecho, la mayoría de mis colegas que nos hemos expresado públicamente, mismo algunos de los integrantes del Consejo Fiscal Asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, estamos en la tesitura de que, ojo, de vuelta, el 5%... Es un poco engañoso. No es solo todo lo que reluce. La economía cayó en la pandemia, rebotó después y ahora ha vuelto a crecer a una tasa muy moderada, 2 y pico % anual en el primer trimestre. Y los indicios del segundo trimestre... ¿Hay allí un dinero extra o a favor que el año pasado no estaba? ¿Se puede interpretar así? Es que no es así, no es así. En todo caso, lo que puede haber... Va a haber dinero a favor el día que haya superávit. Va a haber dinero a favor el día que esté en una situación fiscal distinta.
Son formas distintas de ver las cosas, claro. También el ministro Astori le llamaba espacio fiscal a esto y capaz que convenció a mucha gente de que es así. Pero yo soy de los que discrepé siempre con esa Sí, porque visión. el déficit fiscal sigue estando. El déficit fiscal sigue estando. Con la historia de los espacios fiscales, el gobierno de Frente Amplio nos dejó un déficit de 5 puntos del producto. Así que hay que ser cuidadoso cuando se dicen ciertas cosas. ¿Qué va a pasar con los salarios? ¿Cómo lo está evaluando? Yo creo que hay una decisión política muy clara de que los salarios suban en términos reales a partir de este año, y por eso lo que estábamos diciendo recién. Yo creo que en el caso del sector público posiblemente haya un ligero aumento este año, en el sector privado creo que no. Desde el año que viene la intención es que suba, pero ahí dependerá de la pulseada con la inflación, porque hay reglas de ajuste de salarios y si la inflación es dura de bajar, los gatillos van a ser más altos. Y si los gatillos son más altos, eso puede realimentar la inflación a mitad del año que viene. O sea, subir los salarios impacta negativamente en la inflación. Subir los salarios impacta en el sentido que algunos sectores que tienen capacidad de trasladar a precios lo hagan. Lo trasladan. Quien pueda hacerlo lo va a hacer. Sí, sí. El que no puede no lo va a hacer. Hasta donde de mi nacimiento para acá siempre trasladaron precios. Siempre que se pudo. Sí, sí. Porque si hay un sector que está muy sometido a una competencia del exterior, no puede. Por ejemplo, quienes hoy producen bienes que compiten con productos importados. Con el dólar que se ha desplomado, están con el agua al cuello. Por más que quieran, difícilmente puedan dar un aumento salarial, porque le viene la competencia del producto importado barato. En cambio, un sector de economía doméstica, como el que mencionaba antes, traslada y no tiene problema. Mire, con el tema salarios, y le pido una opinión, el que estuvo analizando el tema o comentándolo fue el expresidente José Mujica. Seguramente que nosotros cometemos errores, pero durante 15 años siempre el salario subía y algún puntito más, un medio puntito más, y sobre todo los salarios más jodidos. Acuérdense. Y bueno, vino la pandemia y todo, ahora dice que van a empatar en el 24. Dice que van a empatar. Pero hace más de 15 años se dan cuenta que pasaron 15 años con aumentos sucesivos. A veces un poco más, a veces un poco menos, pero mejorando. Y sobre todo mejoraron mucho los salarios más deprimidos, las jubilaciones más deprimidas. O sea, el expresidente lo que está señalando es que si el gobierno no incide directamente, ellos aducen y llevan agua para su molino, que lograron ir aumentando el ingreso real de los trabajadores, en particular de los jubilados. Sin dudas. O sea, el gobierno tiene que incidir directamente. A ver, lo que dice el presidente Mujica es una verdad histórica. En esos 15 años, mayoritariamente, los salarios reales subieron. Yo diría que la única excepción fue los salarios privados en 2019. Pero en todo el resto del periodo de 15 años, los salarios subieron, las jubilaciones también, en términos reales. ¿Y por qué no se puede hacer ahora? No, pero hay que ver en qué contexto. A ver. Porque los aumentos salariales no están divorciados de la realidad ni vienen de arriba. El Frente Amplio agarra el gobierno después de la crisis más grande de la historia, con los salarios que se habían caído un 20 y pico %, y agarra un viento de cola fenomenal que permite, como el propio Frente dijo, vamos a tratar de saldar la deuda social. Yo lo interpreté siempre como la deuda, digamos, en materia de salarios y jubilaciones, que se generó con la crisis del 2002, sí, con un bruto desplome de los salarios y las jubilaciones. Bueno, hubo que crear el MIDES también, ¿no? Por lo que eran los niveles de pobreza. En ese momento también era el PAN, había un programa que era el PAN, ese programa de alimentación. Se hicieron muchas cosas y tiene razón Mujica lo que dijo también. Hubo un énfasis especial en subir los salarios más bajos, los que él llama más jodidos, digamos. Los salarios mínimos subían siempre más que los salarios medios. Pero eso fue bancado y tolerado por un contexto económico que lo favoreció. De hecho, siguiendo ese razonamiento de que algunos son buenos y otros son malos, entonces que Tabaré se volvió malo en su segundo gobierno, que los salarios terminaron bajando el último año y se destruyeron 50.000 empleos. No es que Tabaré se volvió malo. La que se volvió mala fue el contexto de la economía. La realidad. La realidad se volvió peor. Entonces, lo que uno tiene para hacer justicia, tiene que decir, bueno, en función de la realidad que tuvo, ¿qué desempeño tuvo? Y bueno, cuando tuvo viento de cola, de hecho la presidencia de Mujica fue el final de la etapa de viento de cola, y él hizo un gobierno bastante desastroso en muchos aspectos, pero gracias al viento de cola se disimuló bastante.
Y después, bueno, volvió Astori al ministerio en la segunda presidencia de Vázquez a tratar de arreglar un poco la cosa y prometió también que lo iba a subir los impuestos y lo subió 4 veces en esos 5 años. En ese sentido, la calle le viene ganando, claramente se lo reconozco. Porque los impuestos no subieron. Estaba pensando que a veces hay sectores, hoy hay sectores, a pesar de la coyuntura que estamos hablando, que usted le está explicando, no sé, el sector agropecuario anda muy bien, las exportaciones están a niveles récord, la soja está en un precio creo que $600 la tonelada, o sea, la carne también. ¿Ahí no se puede dar aumento de salario a la gente que trabaja en esos sectores, por ejemplo? Pero en esos sectores... ¿O ahí es el empresario que siempre es un poco...? Pero seguramente se han dado esos aumentos. Yo no conozco la realidad sectorial al detalle, digo, no sé y no sé quién lo sabe. Habría que ir a las estadísticas del instituto para verlo. Pero además, en esos sectores seguramente la situación de empleo y salario ha mejorado mucho. Y no solamente en esos sectores, sino en el entorno, digamos, porque cuando el sector rural anda bien, las ciudades y pueblos y villas del interior también reciben esa bonanza. Pero esos sectores, evidentemente, en la medida en que ganan más dinero, pagan más impuestos. Y contribuyen de algún modo más. De hecho, estaba leyendo en las cuentas nacionales, la inversión que más aumentó en maquinaria y equipo en este último año fue para el agropecuario. O sea, no es que viven de rentas y exprimen el ladrillo, no. Directamente encontraron la posibilidad de producir más y pasaron a invertir más. Y esas maquinitas valen cientos de miles de dólares también, ¿no? Sí. También después está el tema de la isla que se iba a hacer y bueno, por otros motivos se decidió no hacerlo. En materia de economía... No sé qué es eso. La isla esta que iban a hacer frente acá a la costa de Montevideo, ¿no? Sí, vi alguna cosa. Ahí está. Pero bueno, no se va a hacer de todas formas, pero una inversión de... creo que 1.000, 2.000 millones de dólares, de privados en ese caso. No tengo idea del tema. Diego, ¿qué desafíos ve usted que le deparan a la economía de Uruguay, al gobierno y a la economía del país, ¿no? Que van de la mano ahora? Yo diría que si me preguntan por desafíos, yo trato de levantar la mira y no pensar en el corto plazo. Porque en el corto plazo los desafíos son esos, son de corto plazo. Pero si siempre estamos mirando el corto plazo, no salimos de él y no encaramos los temas importantes del país. En cambio, tenemos una agenda de asignaturas pendientes que en Uruguay se procesa muy lentamente. Está el tema de la reforma de la seguridad social sobre la mesa, está el tema de una mejor y más intensa inserción internacional. ¿Cree que hay que reformar la seguridad social? Por supuesto que hay que hacerlo, no es que yo lo crea, hay cosas que no son más que aritméticas en todo caso. Y después, bueno, la enseñanza, el capital humano, lo que se ha deteriorado el capital humano en el Uruguay, con la proporción de jóvenes que terminan el liceo o la enseñanza técnica. Antes estábamos a la cabeza en todas las tablas en el continente en ese sentido, con Costa Rica. Hoy hemos estado de mitad de tabla para abajo. Sí, niveles de deserción altísimos, ¿no? Horrible. En el liceo, digo. Exacto, entonces ahí es que tienen que pensar en qué pasa con todas esas personas que trabajaron y perdieron su empleo y no han vuelto a trabajar, los que se llaman desalentados. Investigar un poco más quiénes son, cuántos son, qué calificaciones requieren para reinsertarse. Yo estimo que hay un estadio entero de personas en esa situación, y es mucho, y no pueden quedar al costado del camino. Son compatriotas que no pueden quedar al costado del camino. Entonces, la inserción internacional, la enseñanza, la infraestructura, por los mecanismos que sea, algunos temas en la regulación laboral, que también habría que ayornar un poco, y como dice mi amigo y colega Gabriel O'Donnell siempre, un montón de sectores no transables, como decimos los economistas, los sectores orientados a la economía doméstica, que están muy regulados y mal regulados. Entonces, que no son pro competencia, que no son, y que habría que empezar a tocarlos. La salud, bueno, los sectores de la energía, de los combustibles, que ese es otro tema que si fuera por el presidente se estaría encarando y la coalición no se lo permite. En fin, es un temario abundante que tenemos de desafíos. No hay, le pregunto, porque me quedó la duda ahora, ¿hay alguna burbuja, por ejemplo, en el sector inmobiliario, ahora hay una burbuja de precios o algo? ¿En Uruguay? Sí. No, yo pienso que no. No porque lo que pasa es que a veces que nuestras cabecitas dolarizadas hacen ver los precios en dólares cuando en realidad habría que verlos a precios constantes, en términos de UI, si se quiere, de unidades indexadas. Y el valor de los inmuebles
acompaña el ingreso real de los hogares. Por supuesto que si el ingreso de los hogares, en vez de verlo en términos reales, lo vemos en dólares, también se correlaciona con los precios de los inmuebles en dólares. Pero no, yo no creo que haya ninguna burbuja inmobiliaria en Uruguay. Para terminar, ¿el dólar como que qué proyección le hace? ¿De acá a fin de año se puede hacer ya? Sí. Depende de... Está 40 más o menos está ahora. en torno a 40. Bajado, está en 40, está en 40, ahí. estaba en 45 a principios de año y es muy difícil proyectar cuando, desde mi punto de vista, la política del Banco Central es irracional y entonces para tratar de meter la inflación más abajo le pegan un garrotazo al dólar, directa o indirectamente, en este caso indirectamente, no actuando sobre el mercado de cambio, sino a través de la tasa de interés. Entonces es muy difícil. Temo que todavía baje más y afecte más a la competitividad de nuestro país. Debería estar un poco más alto entonces. Claramente, hay un atraso cambiario considerable. Ahí está. A ver, en lo que va del año con China perdimos el 15% de competitividad. Y es todo por nosotros. ¿Y con Brasil, por ejemplo? Que con Brasil es el que también. miramos. Brasil tiene un tipo de cambio muy volátil. En los últimos 18 meses estuvo oscilando varias veces entre 5.70 y 4.70. Sube, baja, sube, baja. Claro, allá nadie trabaja en dólares, nadie piensa en dólares, nadie ahorra en dólares. No, el entonces real ahí flota es muchísimo. la moneda de ellos y la defienden. Totalmente. No estamos en buena posición frente a Brasil. No estamos. En realidad hoy no tenemos un buen tipo de cambio con ningún país del mundo. Y los uruguayos pensamos en dólares, ¿vio? Pero claro. Ahorramos en dólares, con los que pueden ahorrar, digo, ¿no? En dólares, siempre el uruguayo piensa en dólares. Si estuviéramos un ida y vuelta con los televidentes en este momento, yo les invitaría a que pensaran el precio de la casa o el apartamento en el que están en este momento. Y si alguno lo llegó a pensar en pesos, que llame al canal y lo diga. Seguramente nadie. No hay chance, me parece ahí. Diado, gracias por haber venido. Ha sido un gusto. Y mucha suerte con el libro. Bueno, y se lo dejo. Bueno, gracias, muy amable. Lo voy a leer, le prometo que lo voy a leer, de verdad. Más que amable. Amigos, de ustedes también me despido. Han sido más que amables. Ojalá que les haya gustado esta entrevista. La ponemos en YouTube en un ratito. Gracias.